Bienvenidos a Trascendi. Hoy tenemos con nosotros a Laura Emilia Pacheco. Laura Emilia es escritora, editora, traductora. Personalmente, una de las cosas que más me encantó es que hayas traducido a Virginia Woolf. Gracias. Entonces, bueno, es un placer tenerte con nosotros, Laura Emilia. Al contrario, Fernanda, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Me voy simplemente con el título del libro que me parece maravilloso. El infinito naufragio. Y me puedo ir directamente a la vida, como un naufragio infinito. Así es. Pero también me voy a lo que implicó para Laura Emilia sumergirse en este mundo de palabras, en este mar de palabras, de un hombre, José Emilio Pacheco, que fue muy versátil, ¿no? Que fue ensayista, cronista, narrador, poeta, traductor. ¿Con qué emociones y sentimientos te topaste, Laura Emilia, cuando hiciste este trabajo? Mira, en primera instancia, la idea de la antología es del director de Océano. A mí creo que nunca se me hubiera ocurrido. Y como se hubieran cumplido 80 años del nacimiento de mi padre, me pareció que era un bonito homenaje. Creo que no habría podido hacer el trabajo si no tuviera detrás de mí el entrenamiento editorial, de editora. En ese sentido, me pareció que una antología pues siempre es fallida, porque nunca está todo ni nunca estará todo, y hay tantas antologías posibles como personas quieran hacerla, ¿no? Pienso siempre que hay una vez en que un lector llega por primera vez a un texto, a un autor, a una idea, y lo hice pensando en eso. Entonces quise aquí representar narrativa, poesía, que era lo más importante para él, y este género literario que él inventó, que se llama inventario, justamente, que conjuga la periodicidad del periodismo con todo lo demás. Puede ser poesía, crónica, ensayo, cotidianeidad, etc. Es una cosa amplísima. Y como bien decías, él fue un escritor muy prolífico que abordó todos los géneros, excepto quizá la dramaturgia, donde tuvo muy mala suerte. Nunca le fue bien. Algo de eso. Sí. Oye, Laura Emilia, tu padre, José Emilio Pacheco, también hablaba de la literatura y de la escritura como algo dinámico, como algo cambiante. Claro. Y bueno, evidentemente, la literatura, simple y sencillamente, bueno, se habla de que revisaba y reescribía sus textos. Entonces, ¿cómo no va a ser algo cambiante si nosotros, como lectores, a la misma vez reinterpretamos la obra? Exacto. Entonces, estas versiones a ti, ¿en qué reto te metiste? Desde luego, porque él sí reescribía mucho, porque era una persona que estaba constantemente aprendiendo. Él decía que justamente que la literatura la escribimos entre todos, en el sentido de que todos leemos y abrevamos de lo que leemos o de lo que vivimos o de lo que dijo el otro. El autor no es uno, el autor son sus lecturas, sus vivencias y demás. Entonces aquí era justamente muy difícil, sobre todo en la poesía, que es donde más se nota. Él podía reescribir un poema muchas veces, y en ese sentido iba a ser como laberíntico, decir este poema es de esta época y este poema es de esta otra. Entonces, para facilidad del lector, me fui a las primeras versiones de los poemas como una manera de mapa. Esta es una especie de mapa para que el lector agarre un camino, y si quiere ir más allá, están abiertas las puertas. Pero aquí están constatadas las primeras ediciones y viene la bibliografía de dónde está ese poema, por ejemplo. En el resto del libro, pues era relativamente más sencillo, ¿no? Claro. Sí, aquí también es la cosa es que el lector haga un trabajo, ¿no? Bueno, que si le interesa y se quiere meter, pues que busque las otras versiones. Pero además fíjate que tiene una cualidad muy grande, que es su claridad. Como es un poeta de una prosa muy nítida, muy diáfana, da la impresión de que es muy fácil. Y en efecto puedes leerlo en una primera instancia de una manera muy sencilla, porque es muy directo. Pero si uno se adentra, puedes llegar a profundidades infinitas, ¿no? En la poesía, en la narrativa, y eso es muy atractivo para un lector, porque puede ser un lector desde un joven hasta alguien que lo ha leído múltiples veces, o alguien que se encuentra con él por primera vez, ¿no? Bueno, y hablando de trascendencia respecto a José Emilio Pacheco, creo que es fácil, ¿no? Digo, a ver, no me voy a poner aquí a hacerte algo que tú ya conoces, pero hablamos de Premio Cervantes, hablamos del Premio Reina Sofía, Octavio Paz, Pablo Neruda,
de que es un hombre que escribió desde muy joven, de sus inventarios, que empezó a escribir en 1976 en el semanario. Sí, pero fíjate que yo no... Bueno, la palabra trascendencia es un poco grande. Sí. Pero de todas maneras, todo lo que has mencionado es maravilloso, que haya tenido hacia el final de su vida un reconocimiento, pero yo no veo ahí la trascendencia. Yo veo la trascendencia en el afecto que le tienen los lectores hoy. Ahí te va, es que viene la segunda parte. No es lo que más me importa, ciertamente. Lo que más me gusta es ese afán de ser directo y sencillo y simple para que lo entiendan todos. Exactamente. Para que las personas podamos adentrarnos en su literatura. O sea, habló con un lenguaje claro y para la gente, no era rebuscado, ¿no? No había necesidad de ser rebuscado y además esa prosa es producto de una depuración brutal y de una serie de lecturas tremendas. Era un gran lector de los clásicos griegos, era un gran lector de los clásicos de la época de oro. En fin, era un lector, pero además era un lector ávido. No solamente leía a los grandes autores, leía todo lo que caía en sus manos, ya fuera un tratado de exploración submarina o un libro sobre dientes o lo que pasaba en la farándula o el periódico de hoy. Era un lector empedernido, entonces tenía mucho vocabulario por lo mismo y muchísimos intereses, lo cual tiene un lado maravilloso y un lado muy, muy terrible, porque al tener tantos intereses pues es muy difícil contener esta voracidad por saber. Claro, y fíjate, aquí pienso en los laureados con el Nobel, a quienes tradujo, ¿no? Sí. O sea, no nada más un Samuel Beckett, un Hemingway, un Faulkner, sino también a Einstein. Y no sé si a Víctor Hugo, aquí tú me dirás. No exactamente los tradujo, pero sí era casi tradicional que cada año que salían los premios Nobel, él hacía un inventario más bien sobre los premios Nobel, más que traducirlos, ¿no? Ok. Y tú hablaste de que incluso se pueden hacer varias antologías sobre estos inventarios, ¿cierto? Cierto, ya hay una primera selección muy amplia que hizo Editorial Era en 3 tomos, que son muchísimos inventarios, porque imagínate que es un trabajo que hizo a lo largo de varias décadas, 3, 4, 5 décadas, y era casi semanal, excepto en periodos en los que salió o estuvo enfermo, lo que sea. Entonces son cientos o miles de inventarios, y lo que sí tuve mucho cuidado es que los inventarios que están recogidos aquí no coincidieran con los que están en Ediciones Era, porque son tantos que para qué repetirlos, ¿no? Desde 76, ¿verdad? No, desde mucho antes. Él empezó a escribir, pues prácticamente... Pero la columna inventario... La columna inventario tiene un precedente en los años 60, luego en Excelsior, y ella fue tomando el camino de inventario propiamente, pero pues inventario básicamente sí fue en la revista Proceso. Algo fíjate que también que me encanta es su infancia en Veracruz. Sí. ¿No? Creo que Veracruz era entrañable para José Emilio Por Pacheco. el mar. Bueno, a mí sí me hablas del mar también, y no sé si eso también tenga que ver con el título, pero si no me equivoco, eran sus abuelos maternos con los que iba. Sus abuelos maternos con los que iba, que ellos no eran de ahí, pero tenían una casa en Veracruz porque por enfermedad les habían recomendado no vivir en la Ciudad de México, sino en un lugar más calmado, y era como lo más cercano. Entonces él pasaba pues prácticamente todas sus vacaciones y todo el tiempo que pudiera ahí o bien en Campeche. Y bueno, dicen que ahí descubrió la biblioteca familiar. O sea, como tú dices, que era un lector empedernido desde el principio. Era un lector empedernido porque yo creo que la mejor manera de hacer que alguien lea es que veas que en tu casa leen, porque si no los libros se vuelven una cosa muy extraña. ¿Cómo voy a manejar un Ferrari si nunca he visto uno? En cambio, si diario vemos un Ferrari, pues nos subimos como cualquier hijo de vecino. En este caso, claro, su padre era un gran lector, pero sobre todo su abuela era una gran narradora oral. Y ella le contó cuentos pues desde que nació, y fue quizá, yo creo, su mayor influencia. Seguro. Tu padre hablaba de la literatura como la más solitaria y a la vez completa de las artes. Claro. Y en alguna entrevista tu madre opinó que escribir era un trabajo muy solitario. ¿Lo es? ¿Qué implica? ¿Qué es para escribir? ¿Qué es para Laura Emilia Pacheco? Es encerrarte, porque no puedes escribir con otra gente presente. Tienes que concentrarte más, estás contigo y con todos los que te acompañan, que son
toda tu historia familiar, todas tus lecturas, todo lo que no has leído, lo que quisieras decir, lo que puedes decir, lo que no te sale cómo decir. Es es un cuarto lleno de presencias, pero tú estás completamente solo y no puedes tener contacto con nadie por más que quieras, porque esta es una de esas actividades que no se llevan con la vida social. O escribes o sales. Claro. No se puede las dos. Dime algo, Laura Emilia. Viviste inmersa en libros, pero más que inmersa en los libros, viviste con dos personas amantes de lo que se puede hacer con la palabra. ¿Eso influyó en tomar tu camino? No conscientemente, pero indudablemente sí. Intenté todo para no seguir este camino, porque me encanta la ciencia. Intenté la astronomía porque me encanta la astronomía. Intenté la geología porque me encanta la geología, pero las matemáticas fueron un muro insalvable. Después de intentarlo todo, pues yo estudié letras inglesas para alejarme también. Sí. Pero cuando vives en esto, todo lo demás es tan insatisfactorio, porque esto es maravilloso. Claro. Nunca estás sola y nunca es repetitivo. Cada libro es distinto, cada frase es diferente, entonces estás en un constante aprendizaje y nunca te aburres. Es una vida fantástica y terrible, muy difícil también. Dime algo, la traducción es, por supuesto las traducciones literales no existen, pero es una reinterpretación. Existen, pero ustedes no están en ese camino. ¿Es una reinterpretación de la obra? Yo creo que sí, yo creo que una traducción es sobre todo una lectura muy profunda de un texto. Tienes que conocerlo muy bien para entender el sentido de las palabras. Claro. Una traducción literal es solo eso y a veces no dice nada, por desgracia, ¿no? Entonces implica ahí también muchas cosas. Hay autores que te caen bien, hay autores que no te caen bien, hay autores que te cuesta mucho trabajo entender. Y también es un aprendizaje fabuloso porque de todos aprendes, de todos absolutamente, pero lo importante es que su idea llegue al lector. Y si tienes que hacer algunos ajustes ahí, pues los haces. Okay. Hay gente que está en contra de eso. Yo particularmente sí lo predico, digamos. Okay. Tengo algo que quiero leerte. Cada vez triunfa más el olvido. Pues velo a tu alrededor. Por supuesto. Por supuesto. Y justamente estaba leyendo antes de esta entrevista que la Bella Italia, que era una heladería muy famosa en la colonia Roma, cierra sus puertas hoy. Después de eso hubiera traumado a mi padre. 97 años en la colonia Roma, creo que es en la calle de Córdoba, no recuerdo, cierra sus puertas. Mi padre abogaba mucho por la memoria. Se piensa que obras como Las batallas en el desierto es una obra de añoranza, de melancolía. No, es sobre la memoria. Si no tenemos memoria, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender qué somos, por qué estamos aquí? Yo veo que la desmemoria ahora es muy grande porque todo es muy rápido. Nadie puede ya concentrarse más de 30 segundos. Vertiginoso. Si algo no te gusta en 30 segundos, lo cambias, lo botas. Todo es rapidísimo y eso yo creo que tiene un gran problema de nuestra propia identidad. ¿Sabes? Y bueno, un poco me asusta. Tu frase es algo que acabas de decir y es, sabemos mucho de todo y no profundizamos. Y creo que es el momento que estamos viviendo, ¿no? Absolutamente. El mundo de las pantallas, el mundo de la inmediatez. Pues sí, porque todo es Google. Google es maravilloso en el sentido de que es rápida la información, pero nadie profundiza. Entonces, regresando a El infinito naufragio, ya me dijiste que cómo hiciste la selección, pero quiero preguntarte precisamente que nos platiques sobre la portada. O sea, esta portada, ¿qué nos dice de un escritor que está considerado como uno de los grandes de las letras, no solamente en México, sino universalmente, del siglo XX? Bueno, yo no lo puedo ver así como tú lo dices, porque si yo viera a mi papá, sí, jamás habría podido ser mi papá, ¿no? Sería un monumento y para mí es una persona cercana. Primero la frase, El infinito naufragio viene de un verso de Leopardi que a él le gustaba mucho y que también muestra que cada día hay la posibilidad de que naufraguemos. Nos levantamos en la mañana y nunca sabemos qué va a pasar. Estamos al borde del naufragio, a veces lo salvamos y a veces no, a veces naufragamos y al día siguiente hay que volver a empezar, que yo creo que era mucha esta labor de mi papá. En cuanto a la portada, es una labor que hice con un despacho maravilloso de jóvenes y la trabajamos muchísimo, nos llevó varios meses hacerla y creo que hicieron un trabajo estupendo. Ahí está él escribiendo, creando, pues creando un mundo realmente, y con este barco que podría ser presente, podría ser futuro, podría ser pasado, porque así es esta literatura. Es por su misma profundidad y aparente
sencillez o manera directa, tiene un aspecto atemporal. ¿Por qué? Porque abreva de cómo somos los seres humanos y cómo hemos sido siempre y probablemente seguiremos siendo iguales. Y esta frase, despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Pues es que si no, imagínate la carga que llevas encima de cada minuto de cada día. Pero eso implica un conocimiento muy profundo de lo que es tener la experiencia, que es lo que estamos perdiendo. Las experiencias directas ya no existen, todo es a través de otras alternativas visuales, otras alternativas de tacto incluso, y eso me preocupa mucho. Y bueno, y esta antología para celebrar los 80 años de tu padre. Ahora, entonces, ¿qué implicó? ¿Y si tuviste que hacer un movimiento importante, emocional para hacerlo? Sí, es muy difícil como hija hacer estos trabajos porque puede ser un poco chocante para las demás, ¿no? ¿Por qué ella se siente con derecho o no derecho? Sin embargo, vuelvo otra vez, por fortuna trabajo desde los 14 años y tengo pues ya mucha experiencia editorial. Y él tenía mucha ilusión de cumplir 80 años, desgraciadamente no llegó a esa edad. Y pensé en primer lugar que tenía yo que enfrentarme a mis obligaciones, tenía yo que enfrentarme también a mis deseos y tenía que ser sincera conmigo misma. Y sí lo quería hacer. Entonces lo hice con el mayor cuidado, pero desde la silla de la editora, no de la hija. Laura Emilia, hablas de este encuentro íntimo con el poeta que implicó El infinito naufragio. A mí me gustaría saber sobre el encuentro o reencuentro con el padre. Pues ese es cotidiano. Quizá más cuando lo leo porque prácticamente lo estoy escuchando. Él es muy parecido a lo que escribe. No hay esta dicotomía entre el escritor y su obra. Aquí él es muy, muy su obra. Eso fue muy difícil. Eso fue muy difícil porque es conmovedor, emocionante y también triste por su ausencia. Sin embargo, está presente en estos textos y es la manera en que yo lo gozo. Pero su presencia me acompaña todo el tiempo. Sí, así lo siento, teníamos una muy buena relación y quizá por eso es así, ¿no? Laura Emilia, ¿por qué leer El infinito naufragio? 1, por curiosidad. 2, para conocernos a nosotros mismos, pero quizá sobre todo para entender a los demás que quizá no sean como nosotros y no piensen como nosotros. Aquí hay poemas muy interesantes escritos sobre animales. Dices, bueno, ¿por qué escribió sobre los animales? Porque tienen características humanas y se comportan de maneras en que nos comportamos los humanos, a veces horribles. No son poemas muy afectuosos ni nada. Entonces creo que esta es una buena manera de adentrarnos en el mundo de lo humano, de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, que a veces hacemos cosas verdaderamente espantosas y a veces son sublimes, ¿no? Entonces esta es una especie de, como yo te decía, mapa, no solo de la obra de él, sino también de nosotros mismos, de lo que tenemos adentro y que a veces no conocemos aunque nos pertenece. Claro. Ya me dijiste que lo amas, Por ejemplo, simplemente vi una entrevista de tu madre con Ezra Shabot. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de vida! ¡Qué maravilla de lucha! De cómo salir adelante, de cómo... Con la ciudad. Mucha lucha, ¿eh? Sí. Bueno. Se ve fantástico porque ya a estas alturas pues ya es pero no es fantástico. Un autor reconocido y premiado, pero hay que tomar en cuenta que siempre vivió de su escritura, nunca tuvo ningún otro trabajo, nunca fue diplomático, nunca fue nada, y que la vida de un escritor es sumamente difícil. Sí. El pago a los escritores es realmente raquítico. Entonces fueron años de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, porque para escribir una obra así tienes que olvidarte por completo de la vida social, que suena fácil, pero cuando tienes hijos o cuando uno es pequeño, a veces no es tan fácil. Y ahora que soy una persona ya muy grande, puedo entenderlo bien, puedo entender bien cómo no tienes alternativa. O cedes todo o te defiendes a un precio, porque todo lo que hagamos, así sea ceder o sea defendernos, tiene un precio y la factura siempre llega. Pues, Laura Emilia, yo te agradezco muchísimo. Al contrario, ha sido un placer. Estado con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, que hayas trabajado en El infinito naufragio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y muchos saludos a todos. Muchas gracias. Esto fue Trascendi.